Le temblaban las manos cuando levantó el teléfono para grabarse. La mujer que durante casi 20 años le dijo a millones de familias exactamente qué hacer con sus vidas, estaba ahora frente a una cámara pequeña, sin maquillaje, pidiéndole a desconocidos que rezaran por ella. La voz le salía rota. «Sin mi voz, ¿qué voy a hacer?», alcanzó a decir. «Ayúdenme». Esa frase la dijo una mujer cuya vida entera había sido, precisamente, la voz. 3 horas al día, 5 días a la semana, durante casi 2 décadas, esa voz sentenció los dramas más íntimos de gente que jamás conoció: custodias, paternidades negadas, hijos abandonados por un padre que no quería una prueba de sangre, madres peleándose a una hija en un plató de televisión. No hubo herida familiar que ella no tocara en voz alta, delante de las cámaras, con la seguridad de quien tiene la última palabra. Y sin embargo había una silla, en su propia vida, que nadie ocupó nunca, un vacío que la acompañó durante 40 años. La mujer que resolvía la familia de todo el mundo cargaba en silencio la única que no pudo resolver, la suya. Hay una palabra que ella repitió delante de una cámara miles y miles de veces. La decía golpeando la mesa, con esa cara de que ya no había nada más que discutir. Una palabra que cerraba cada historia ajena de un plumazo. Esa misma palabra, la que le ponía punto final a la vida de todos, jamás sirvió para cerrar la suya. Porque el público la conocía de una sola manera: la abogada dura, la jueza de hierro que no se dejaba engañar por nadie, la que ponía firmes a los hombres que mentían y a las mujeres que se hacían las víctimas, la que todo lo sabía y todo lo resolvía. Los que trabajaron a su lado contaban que llegaba al set con los casos estudiados, que no toleraba la mentira ni el teatro, que tenía una memoria brutal para el detalle. Esa era la imagen, una torre, alguien a quien nada podía tumbar. Nadie que la viera dar su veredicto con esa firmeza habría imaginado que, detrás de la toga, esa mujer llevaba escondida desde los 19 años una pérdida de la que casi nunca habló, y que la vida, años después, se encargaría de sellar esa pérdida de la forma más definitiva que existe. Para entender ese silencio hay que retroceder mucho, hasta una muchacha que todavía no era doctora de nada. Nació en La Habana en abril de 1959. Tenía apenas 2 años cuando su familia hizo las maletas y dejó Cuba rumbo a Miami, como tantas otras que salieron en aquellos años sin billete de vuelta. De ahí pasaron una temporada por Puerto Rico, y en esa isla ocurrió algo que hoy suena increíble viniendo de la mujer del mazo y la toga. La Ana María adolescente cantaba. Subía a los escenarios en musicales, hacía teatro, formó parte de un coro tan bueno que en 1975 lo invitaron a cantar nada menos que ante el Papa, en la Basílica de San Pedro, en Roma. La niña que años después pondría orden a gritos, empezó cantando en un templo. Pero la vida la empujó pronto hacia otro terreno. Se casó muy joven, a los 19 años, con un hombre 10 años mayor que ella. Y ahí, en ese primer matrimonio, ocurrió lo que ella iba a guardar bajo llave durante el resto de su vida pública. Se quedó embarazada. Según se ha contado en varias entrevistas a lo largo de los años, aquel embarazo llegó a los 4 meses. 4 meses no son unos días. 4 meses es tiempo suficiente para empezar a imaginar una cara, para pensar un nombre, para dejar de decir «si viene» y empezar a decir «cuando venga». Y a los 4 meses lo perdió. No hay palabras públicas suyas describiendo aquel momento con detalle, y quizá esa sea la parte más reveladora de todo. Una mujer que se ganó la vida, haciendo hablar a los demás de sus peores intimidades, eligió, sobre esto, el silencio casi absoluto. Cabe pensar que hay dolores que uno no reparte en un plató, que hay una diferencia enorme entre juzgar la herida ajena y enseñar la propia. Lo que sí se sabe es lo que vino después. Según los relatos que ella misma dejó caer con los años, tras aquella pérdida tomó una decisión callada: no volver a buscar un hijo biológico. El primer matrimonio terminó desarmándose, y en el lugar donde tendría que haber estado esa cuna quedó, desde muy temprano, un
un asiento a su lado que la vida no llenó. Aquí es donde hay que fijarse, porque este es el nudo de toda la historia. La mayoría de las personas que arrastran una herida así la esconden en su casa, en lo privado, lejos de los focos. Ella, en cambio, iba a construir su carrera entera, su fama continental, su personaje inmortal, encima del tema exacto que más le dolía: la familia, los hijos, lo que un padre le debe a un hijo. Iba a convertirse en la jueza de televisión más famosa del idioma español hablando, cada tarde, de aquello que en su propia vida había quedado roto. Y el público jamás lo supo. Conviene no perder de vista a esa muchacha que cantaba, porque nunca desapareció del todo. La joven que subía a los escenarios y llenaba iglesias con su voz parecía destinada al arte. Sin embargo, la vida de exiliada, de familia que empieza de cero en tierra ajena, empuja hacia lo seguro, hacia una profesión de peso. Y ella escogió el derecho, la carrera de la razón fría, de las pruebas y los argumentos, tan lejos de un coro como se puede estar. Enterró a la cantante debajo de la abogada. Pero no la mató. Aquí hay un detalle que casi nadie sabe y que la retrata entera. Durante todos aquellos años de caso cerrado, la música del programa, esa que sonaba entrando y saliendo de cada caso, la componía y la interpretaba ella misma. La jueza de hierro seguía siendo, en secreto, la artista de Puerto Rico. Cada tarde, mientras el país la veía golpear la mesa, había una parte de ella cantando por debajo, invisible, igual que todo lo demás que llevaba dentro y no enseñaba. Ese es el molde de esta mujer, formado desde muy joven, una capa dura, competente, imbatible, y debajo una sensibilidad que solo dejaba salir en dosis mínimas y controladas. Con esa arquitectura interior llegó al primer gran golpe de su vida adulta, el embarazo que no llegó a término, y con esa misma arquitectura lo enfrentó. Por dentro, se puede intuir el derrumbe; por fuera, la compostura de siempre, la muchacha que aprendió temprano que las emociones se guardan y la función continúa. La cantante de coro se hizo abogada. Se graduó en Derecho por la Universidad de Miami en 1987 y entró en el Colegio de Abogados de Florida. Durante años ejerció como cualquier otra letrada, lejos de las cámaras, hasta que la televisión la encontró. Empezó en el 2001 con un programa llamado Sala de Parejas, donde mediaba entre parejas rotas delante del público. Funcionó tan bien que en abril de 2005 el formato creció y se convirtió en lo que todo el mundo recuerda: Caso Cerrado. A partir de ahí, lo que pasó no tiene casi comparación en la televisión en español. El programa llegó a emitirse en más de 20 países. En su mejor momento, ella fue la única figura de Telemundo con 3 horas diarias en la parrilla. Se transformó en el juicio televisado más largo de la historia del idioma. En México, en Argentina, en Colombia, en toda Latinoamérica, millones de personas planificaban su tarde alrededor de esa mujer golpeando la mesa. ¿Y de qué trataban esos casos, tarde tras tarde, durante casi 20 años? De familia, casi siempre de familia. De un padre que negaba a su hijo para no pagar la manutención. De una madre que abandonó a sus niños y volvía años después a reclamar. De hermanos peleándose una herencia sobre el cuerpo aún caliente de la madre, de pruebas de ADN abiertas en directo, con el sobre temblando en las manos de alguien que iba a saber, en 5 segundos, si ese niño era suyo o no. Ella lo resolvía todo. Escuchaba, cortaba, señalaba con el dedo y dictaba sentencia. Y aquí está el detalle que en su momento nadie ató. La mujer que cada tarde le decía a un hombre: ese hijo es tuyo y vas a responder por él, era una mujer que no había podido tener el suyo. La jueza que obligaba a padres ausentes a mirar a su sangre a la cara cargaba, debajo de la toga, aquel embarazo perdido a los 4 meses y una casa a la que le faltaba, desde siempre, alguien. Y desde su lado, cada caso de custodia era un espejo. Cada niño que entraba al set llorando por un padre que no lo quería, tocaba, sin saberlo, la cosa exacta que ella no tenía. Es posible que muchas tardes esa mujer volviera a su camerino con un peso que el público jamás vio,
porque el público solo veía a la que ganaba, a la que tenía razón, a la que cerraba el caso. Nunca a la que se quedaba después, cuando el plató se vaciaba y el equipo recogía en silencio, con el peso entero de la tarde todavía encima. Sostener 20 años esa doble carga solo se logra con una disciplina de hierro y una vida privada cerrada a cal y canto. Quienes la rodeaban la describían como alguien que estudiaba cada expediente antes de grabar, que olía la mentira a distancia, que no soportaba el teatro barato. De puertas afuera, una roca, y de puertas adentro, un tema del que casi nunca dejó entrar a nadie. Porque mientras el país la veía como la autoridad máxima en asuntos de familia, su propia historia familiar seguía siendo la única sala a la que ella no dejaba pasar a las cámaras. Y entonces, en pleno ascenso, con el programa arrancando y su nombre ya en boca de medio continente, la salud se le quebró de la forma más cruel. Corría el año 2003. Ella tenía 44 años. Los médicos le encontraron un cáncer de mama agresivo. Lo que vino después, ella lo ha contado en varias ocasiones para concienciar a otras mujeres, y cada vez que lo cuenta, se le nota que vuelve a aquel miedo. Se describió a sí misma muertecita de miedo, en un estado que decía no poder ni explicar con palabras. La operación fue brutal. Le hicieron una mastectomía radical del seno derecho, le sacaron 20 ganglios, le extirparon la glándula tiroides y le quitaron los ovarios. Y en esa última palabra está el segundo golpe de toda esta historia, el más silencioso de todos: los ovarios. La muchacha de 19 años que perdió un embarazo a los 4 meses todavía cargaba, en algún rincón, la posibilidad teórica de que la vida le diera otra oportunidad. Aquella mañana de quirófano, esa puerta se cerró con llave y para siempre. Dejó de estar en sus manos o en las del tiempo. Se había vuelto un hecho médico, físico, irreversible. El cuerpo terminó de sellar lo que la vida había dejado entreabierto a los 19. La escena, sin dramatizarla de más, una mujer que apenas empezaba a saborear el éxito más grande de su vida profesional recibe, casi al mismo tiempo, la noticia de que puede morir y la certeza de que jamás será madre por su propio cuerpo. Y aún así, ¿qué hizo? Se recuperó y volvió al set. Volvió a sentarse en aquel estrado a resolver, tarde tras tarde, historias de padres y de hijos y de embarazos y de custodias. Volvió a decirle a otras mujeres qué hacer con hijos que ella no iba a tener. Cabe pensar que hace falta una fortaleza difícil de medir para hacer eso, y hacerlo callada. ¿Significa que se quedó sin ninguna forma de maternidad? No exactamente, y esta es una de las pocas partes luminosas del relato. Antes de todo aquello, según ella misma ha contado, había criado a un muchacho. Se llama Peter. Lo tomó como hijo de crianza, lo levantó, lo acompañó. Yo crié a un muchacho que hoy está casado y feliz, dijo en una entrevista. Lo considero un hijo, y él a mí, una madre. Fue una maternidad que llegó por otro camino, no por el que ella soñó a los 19, pero real. Aunque con los años se ha dicho que entre ellos habría hoy cierta distancia, algo que ella siempre ha manejado con la misma discreción de todo lo demás. Su vida sentimental siguió el mismo patrón de puertas cerradas. Se volvió a casar alrededor de los 42 años. Ese matrimonio duró unos 7 años, justo los años del cáncer, y terminó separándose. Más adelante compartió cerca de 2 décadas de vida con una productora de su propio programa, una relación que se cerró en 2016. De casi nada de esto habló en público por voluntad propia. La mujer que exprimía las confesiones ajenas guardaba las suyas como un cofre. Y en el centro de ese cofre, debajo de los amores que fueron y vinieron, seguía intacto aquel primer vacío, el que ninguna de esas vidas llegó a llenar del todo. Lo que hizo después de aquel quirófano dice más de ella que cualquier veredicto. Podría haberse apartado. Tenía el motivo perfecto, la salud, el susto de muerte, para bajar el ritmo y cuidarse en privado. En cambio volvió al set, y volvió justo al programa que arrancaba y que la iba a convertir en leyenda. Se sentó de nuevo en el estrado con el cuerpo recién operado y se puso, otra vez, a resolver historias de embarazos,
de custodias, de hijos y de padres. Y ahí está lo difícil de medir. Una mujer a la que le acababan de cerrar para siempre la posibilidad de ser madre biológica, pasó los años siguientes escuchando, cada tarde, a mujeres que sí podían tener hijos, peleándose por ellos, abandonándolos, negándolos. Cabe pensar que había tardes durísimas ahí dentro, aunque nadie las viera, que ciertos casos debían tocar un nervio que ella tenía en carne viva, y aún así no se le movió un músculo de la cara delante de la cámara. Seguía siendo la roca, seguía cerrando cada expediente con la misma firmeza, como si por dentro no cargara ninguno. Fue en esos mismos años cuando su segundo matrimonio, el que había empezado alrededor de los 42, terminó de romperse. Se ha contado que aquella relación duró unos 7 años y que atravesó justo el tramo de la enfermedad, esos meses en que uno descubre quién se queda de verdad. Se separaron. Otra vez la casa un poco más vacía, otra vez ella recomponiéndose sola y volviendo al trabajo, que era lo único que nunca la abandonaba. El trabajo estaba siempre ahí, esperándola, con otro caso ajeno que resolver, con otra familia rota que ordenar, con cualquier cosa menos con el silencio de su propia sala. Mientras hubo programa, hubo dónde esconderse, y el programa, por suerte para ella, duró casi 20 años. Para dimensionar lo que esa mujer significó, hay que entender qué era caso cerrado para la gente que lo veía. Para millones de personas mayores en México y en toda Latinoamérica, aquello fue mucho más que un programa de la tarde. Era una cita. La abuela que ponía Telemundo mientras planchaba. El matrimonio que discutía en la mesa quién tenía la razón, si la muchacha o el suegro. Un país entero opinando cada tarde sobre la vida de unos desconocidos, porque en esas vidas ajenas se veían las propias. Y en el centro de todo estaba ella, con un ritual que se repetía sin falla. Escuchaba a las dos partes, hacía las preguntas incómodas, esas que nadie se atreve a hacer en una comida familiar. Miraba a la cámara, miraba al acusado, dejaba caer el silencio justo, y al final dictaba su veredicto y remataba con la frase que se volvió leyenda. El caso quedaba cerrado. Golpe en la mesa. Siguiente historia. La frase la repitió un número que marea. 3 horas diarias, 5 días por semana, casi 20 años, decenas de casos por episodio. Son decenas de miles de expedientes que ella abrió, desmenuzó y cerró con esa palabra. Decenas de miles de familias ajenas a las que les puso un punto final, un dictamen, una sentencia que les permitía pasar página. Ese era su don. Tomaba el enredo emocional más imposible y le encontraba un final. Le daba a la gente lo que casi nadie consigue en la vida real, que es el cierre, la certeza de que un capítulo, por fin, terminó. Por eso la quisieron tanto los mayores, porque los hijos se van, los maridos mienten y las heridas de familia se pudren durante décadas sin que nadie las resuelva. Y esta mujer aparecía cada tarde prometiendo lo contrario. Aquí todo se resuelve, aquí hay justicia, aquí, antes de los créditos, alguien te dice quién tenía razón. Se convirtió en un pedazo de la cultura popular. La imitaban, la citaban, sus frases se volvieron memes que hoy siguen circulando entre nietos que ni siquiera vieron el programa entero. Pero fíjate en la trampa cruel de todo esto, porque es la médula de la historia, la reina del cierre, la mujer que le daba final a cada drama del continente, arrastraba en su propia vida un expediente que jamás pudo cerrar. Podía sentenciar la paternidad de un extraño en 5 minutos. Podía obligar a un hombre a reconocer a un hijo negado. Podía mandar a callar a una madre y hacer llorar a un padre. Todo, menos ponerle un punto final a la única historia que de verdad le importaba. Esa se quedó abierta. Esa no tuvo golpe de mesa. Esa siguió con ella, tarde tras tarde, en silencio, sin que la nombrara jamás en voz alta. Y hay que entender la clase de vínculo que creó con su gente, porque no se parecía al de otras figuras de la televisión. A ella no la admiraban de lejos. La consultaban. Millones de mujeres mayores, sobre todo en México y en el resto de Latinoamérica, la trataban como a un miembro más de la familia,
esa tía dura y sabia a la que uno le lleva el problema del matrimonio de la hija o la deuda del yerno. Cuando ella señalaba con el dedo y sentenciaba, medio continente asentía en su sofá, como si acabaran de resolverle un pleito propio. Su forma de rematar se volvió parte del idioma. Terminaba y decía, «He dicho», con esa cara de que ya no se admiten réplicas, y esas dos palabras se convirtieron en un fenómeno. La gente las usaba en la cocina, en el trabajo, en el patio de la escuela. Hoy circulan en videos que ven nietos que nunca vieron un episodio completo. Se transformó en un pedazo de la memoria emocional de una generación entera. La generación que la audiencia de estos relatos conoce de sobra, porque es la suya. El peso de eso se entiende con una cara concreta. Para una señora de 70 años en Guadalajara o en Monterrey, la doctora Polo fue durante casi 20 años la voz que ponía orden en el caos familiar del mundo, la que decía en voz alta lo que en casa nadie se atrevía a decir, la que le daba la razón a la abuela contra el hijo desagradecido, la que defendía a la nieta, la que humillaba al hombre mentiroso. Fue, para muchos, la justicia que la vida real nunca les dio. Y toda esa gente que la sentía tan de la familia jamás supo lo más íntimo de la suya. Nunca supieron del embarazo de los 4 meses. Nunca supieron del quirófano de 2003. La mujer a la que le confiaban de forma imaginaria sus dramas más profundos les devolvía consejo, carácter y sentencia, y se guardaba entero lo suyo. Les dio a todos el cierre que a ella misma le faltó. Ese fue el trato silencioso de su vida, repartir finales a un continente mientras el suyo seguía sin escribirse. Hubo, sin embargo, un terreno en el que sí abrió la puerta, uno solo, su cuerpo. De todo lo que se guardó, la enfermedad fue lo único que decidió mostrar, y lo hizo por una razón concreta, para que otras mujeres no murieran de miedo o de vergüenza, como estuvo a punto de pasarle a ella. En más de una ocasión habló abiertamente de su cáncer de mama, de la reconstrucción, del terror de aquellos meses. Llegó incluso a mostrar su pecho reconstruido en televisión, delante de su público, para empujar a las mujeres a hacerse la revisión a tiempo. La misma mujer que ocultó su embarazo perdido durante 40 años, enseñó su cicatriz en cámara sin pestañear. Eso dice mucho de cómo funcionaba por dentro. El cáncer lo podía contar porque era una batalla que ganó, una herida con final feliz que servía para salvar a otras. Se podía convertir en causa, en mensaje, en algo útil. El hijo que no tuvo era otra cosa. Ese dolor no servía de campaña para nadie. No tenía moraleja. Ese se quedó donde se quedan las heridas que no se pueden convertir en lección para nadie. Adentro, en silencio, en la parte de ella que ninguna cámara enfocó jamás. En diciembre de 2019, después de casi 2 décadas al frente, Caso Cerrado grabó su última tanda de episodios, y ella se retiró de la primera línea. Se apartó estando arriba, cuando todavía era un nombre enorme, algo que muy pocos en la televisión saben hacer. Se replegó a su vida privada de Miami, a esa intimidad blindada que siempre había protegido. En 2021, la ciudad de Hialeah le puso su nombre a una calle, un honor que casi nadie recibe en vida. Por fuera, el final perfecto de una carrera perfecta. La niña que cantó ante el Papa terminó con una avenida a su nombre y el cariño de 20 países. Y aún así, cabe pensar que en el silencio de esa casa grande, sin las 3 horas diarias de casos que resolver, sin el estruendo del plató, quedaba mucho tiempo para mirar de frente lo que nunca llegó. Porque el trabajo, durante 20 años, había sido también eso, una forma de no quedarse a solas con la pregunta. Mientras hubiera un caso ajeno que cerrar, no había que pensar en el propio. Pero los programas terminan, las luces se apagan, y entonces solo quedan una mujer, una casa en silencio, y el lugar vacío que la acompañó toda la vida. Y en ese silencio pasó algo que parece sacado de una de sus propias sentencias. El mundo empezó a darla por muerta. Varias veces, en los años después del programa, corrió por las redes el rumor de que la doctora Polo había fallecido. Una de esas versiones aseguraba que se había ahogado en una playa de Miami. La noticia se propagó, la gente la lloró,
Se compartió como si fuera cierta, y ella tuvo que hacer algo insólito, salir a demostrar que seguía viva. Subió una foto con una frase que lo dice todo de su carácter. Más viva que nunca, escribió, y remató con su vieja muletilla. He dicho. La mujer que durante 20 años puso el punto final a las historias de todos, ahora tenía que impedir que unos desconocidos le pusieran el punto final a la suya. El continente entero intentaba cerrar su caso, y ella, desde el silencio, tenía que reabrirlo para recordarle a todos que aún respiraba. Hasta el amor terminó pasando por un juzgado. La relación de casi 20 años con la productora de su programa se rompió, y aquello acabó en una demanda millonaria. Se reclamaban $2 millones por el uso del nombre del programa y por una cuenta que ambas compartían. La mujer que resolvía pleitos de familia en cámara terminó, en la vida real, dentro de uno. Otra puerta que se cerraba, otro nombre que se iba de la casa y la dejaba más callada que antes. Podría parecer que después de todo esto, solo quedaba una anciana famosa cuidando su leyenda en una mansión de Miami. Pero la vida le tenía guardado un último giro, y es el más cruel de todos, porque toca justo lo único que siempre le quedó intacto. El cuerpo ya se lo habían recortado. La familia nunca terminó de formarse. Lo que le tocó ahora fue la voz, aquello con lo que había construido absolutamente todo. Y aquí es donde la palabra que ella repitió 50.000 veces regresa para significar algo completamente distinto. En marzo de 2026 apareció aquel video, el que abre esta historia. Una mujer de 66 años, sin producción, sin foco, sin el estrado detrás, hablándole a un teléfono con la voz quebrada. Contó que iba a operarse de las cuerdas vocales. Años de gritar veredictos, de hablar 3 horas diarias durante casi 2 décadas, le habían gastado el instrumento. Y pidió, ella, la que jamás pidió nada en público, que rezaran por su recuperación. Sin mi voz, ¿qué voy a hacer? Y hay una crueldad perfecta en esa frase, porque la voz fue su cuerpo verdadero. Perdió un seno y siguió. Perdió los ovarios y siguió. Perdió los amores y siguió. La voz era lo último, la herramienta con la que le puso final a los dramas de un continente entero. Y ahora esa herramienta amenazaba con apagarse dejando su propio caso, el único que de verdad importaba, todavía abierto. Aquí es donde hay que volver a la palabra, caso cerrado. Cuando la golpeaba en la mesa, significaba muchas cosas. Significaba que se acabó, que hay una respuesta, que puedes pasar página. Durante 19 años ella repartió ese regalo, el cierre, a decenas de miles de familias que llegaban rotas y se iban con una sentencia. Y había un detalle del programa que casi nadie recordaba, pero que ahora lo explica todo. Muchos de esos casos se dramatizaban a propósito, con los rostros protegidos, para no exponer la intimidad real de la gente. El formato entero estaba diseñado para eso, para contar el dolor verdadero sin enseñar la cara de quien lo sufría. ¿Entiendes lo que hizo entonces durante 20 años? Encontró la forma perfecta de hablar sin parar de su propia herida, sin mostrarla jamás. Cada padre que negaba a un hijo era, de lejos, su espejo. Cada mujer que no podía tener familia, cada embarazo perdido que llegaba al set, cada custodia peleada a muerte, era ella hablando de lo suyo con la cara de otra persona. Cabe pensar que el programa funcionó como una confesión disfrazada. Puede que durante 40 años estuviera contando su duelo en clave, tarde tras tarde, delante de millones, sin que casi nadie sospechara que la jueza estaba hablando de sí misma. Y por eso hay una sola palabra que nunca pudo aplicarse. Podía cerrar el caso de todos. El suyo, no. Ese expediente, el de la muchacha de 19 años que perdió un embarazo a los 4 meses, el de la mujer de 44 a quien le sacaron los ovarios en un quirófano y le cerraron para siempre la puerta, ese caso jamás tuvo golpe de mesa. No hubo veredicto que reparara al hijo que la vida no le dejó tener. No hubo sentencia que deshiciera esa pérdida. Se quedó abierto durante 40 años, el único expediente sin resolver de la jueza que todo lo resolvía, y quizá por eso lo enterró tan hondo, porque una mujer cuyo oficio era darle cierre a los demás,
No soportaba mirar de frente lo que en ella nunca iba a cerrarse. La reina del punto final se pasó la vida entera con un capítulo abierto. Y ahora, con la voz en peligro, con los años encima, con la casa en silencio y la carrera atrás, ese capítulo seguía exactamente donde lo dejó a los 19, en el mismo sitio, junto a la misma butaca que la vida nunca llegó a sentar a nadie. Hay una escena que resume los 40 años mejor que cualquier dato. El plató, ya de noche, después de grabar. Los litigantes se fueron a casa con su sentencia bajo el brazo, con su cierre, con su punto final regalado por ella. Las cámaras se apagan, el equipo recoge, y en el estrado se queda una mujer que acaba de resolver, una vez más, la vida de todos menos la suya. Cabe imaginarla ahí un momento, en el silencio del set vacío, antes de levantarse, sola con todo lo que nunca dijo en voz alta. La cuenta asusta, casi 20 años, 3 horas al día, decenas de miles de veredictos, decenas de miles de familias a las que les cerró la herida, y una sola, la de ella, que no cerró ni una vez, ni un día. La estadística más brutal de su carrera es esa. El porcentaje de casos resueltos rozaba lo imposible, y en el único que le importaba de verdad, el marcador se quedó en 0 para siempre. Los médicos le pusieron nombre a lo suyo en 2003, y ella misma lo ha relatado con la frialdad del quirófano: mastectomía, tiroides, ovarios. Palabras clínicas para decir una sola cosa humana, que la puerta se había cerrado. Ella tenía 44. Le quedaba media vida por delante y toda la fama por llegar, y ya sabía, con certeza de bisturí, cómo terminaría ese capítulo concreto, sin terminar nunca. Hay algo en cómo cargó ella todo esto que dice, más que cualquier veredicto, y es la lección que nunca dio en voz alta. Del cáncer sí habló, y mucho. Contó que estuvo muertecita de miedo, que pasó por un estado que no podía ni describir, que pensó que se moría. Pero con los años le dio la vuelta y empezó a llamarlo una bendición, a verse como una sobreviviente, a usar su historia para empujar a otras mujeres al médico. Le encontró un sentido. Convirtió el terror en algo útil, en causa, en mensaje. Con lo del hijo no pudo hacer eso, y esa es la diferencia que lo explica todo. El cáncer se podía contar porque tenía un final. Ella ganó. Lo del hijo no tenía final ni moraleja, solo un vacío que no servía para salvar a nadie. Así que lo trató como trataba los expedientes más delicados de su programa, con la cara protegida. Lo dramatizó en las historias de otros durante 20 años y guardó el original bajo llave. Estuvo Peter, es verdad, el muchacho que crió y al que quiso como a un hijo, el que le devolvió por un tiempo la sensación de ser madre. Vivió conmigo y estoy orgullosa, llegó a decir. Lo considero un hijo, y él a mí, una madre. Fue real y fue suyo, pero se ha contado que con el tiempo entre ellos se abrió una distancia, y si eso es cierto, entonces hasta esa maternidad de crianza terminó pareciéndose a todo lo demás en su vida, algo que estuvo cerca un tiempo y después volvió a alejarse. La familia le llegó siempre así, de lado, prestada, y se le volvió a ir. La imagen completa, ahora que está entera, es esta. Una niña que cantó ante el Papa, una abogada que se hizo reina de la televisión, una mujer que le puso punto final a las historias de 20 países y a la que hasta intentaron enterrar en vida por rumor. Y debajo de toda esa montaña de fama, 40 años en línea recta, desde una habitación vacía a los 19 hasta una casa en silencio, la misma pregunta sin responder, el mismo caso sin cerrar, el hijo que la vida no le dejó tener, presente e invisible, en todo lo que ella nunca dijo. Por fuera, todo dice éxito, una calle con su nombre en Hialeah, un honor que casi nadie recibe en vida, 23 millones de seguidores, el cariño intacto de un continente que la sigue citando, la historia de una triunfadora absoluta, de las que se estudian. Y sin embargo, si de verdad quieres saber quién fue esta mujer, no lo vas a encontrar en la avenida ni en los premios. Está en la cuenta que nunca cuadró,
la del hijo que no llegó, la del embarazo perdido a los 4 meses, la de los ovarios que le quitaron a los 44. Toda la gloria del mundo repartida por fuera y por dentro un solo renglón sin saldar que ninguna calle, ningún premio y ningún aplauso alcanzó jamás a pagar. Regresa una última vez a aquel video. A la mujer de las manos temblorosas frente al teléfono, pidiéndole a extraños que recen por su voz. Ahora ya sabes lo que hay detrás de esa cara sin maquillaje. Detrás del miedo a una operación hay una mujer que dedicó su existencia entera a darle cierre a los demás, mirando de frente el hecho de que la suya sigue abierta, con el tiempo y hasta el instrumento agotándose para cerrarla. Y quizá ahí esté lo más digno de toda la historia, porque tuvo 40 años, 20 de ellos con el micrófono más potente de la televisión hispana, 3 horas diarias, el escenario perfecto para convertir su dolor en el especial más visto del continente, y no lo hizo. Eligió cargar en silencio lo que otros habrían monetizado en un titular. La jueza que exigía la verdad de todos se guardó la suya. No porque le importara poco, le importaba demasiado para convertirla en un show. Cabe preguntarse si eso es fortaleza o es la soledad más grande que existe, y probablemente ella misma no sabría contestarlo. Aquí queda la pregunta, y es sincera. ¿Cuánto vale el cierre que le damos a los demás, cuando ni siquiera podemos dárnoslo a nosotros mismos? Esa mujer resolvió decenas de miles de casos ajenos, y murió cada tarde un poco con el propio sin decir una palabra. Es más fuerte quien confiesa su herida o quien decide protegerla del mundo hasta el final. Detrás de casi cualquier vida que por fuera parece resuelta, suele haber una cuenta que nunca cuadró, guardada en el único cuarto donde no entra ninguna cámara. Hay una historia, en este mismo lugar, que es la otra cara exacta de esta. La de un hombre que lo tuvo todo, la familia que parecía sacada de un cuento, la pareja envidiada, los hijos, la imagen intachable, y que también cayó durante años lo que de verdad pasaba detrás de esa foto perfecta. Si el silencio de esta mujer te tocó por dentro, esa otra historia te va a doler por lo mismo, por todo lo que un hombre admirado por su familia de cuentos se guardó, durante años, detrás de la foto, porque al final, en las familias, lo que más pesa casi nunca es lo que se grita, es lo que se queda callado en la silla de al lado.